Espero que se encuentren muy bien, queridos estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar ya con la última clase A para cerrar el ciclo del segundo lapso. En esta oportunidad vamos a seguir trabajando con esos elementos de la expresión plástica y en esta ocasión vamos a conocer uno de esos elementos tan importantes como es la textura. Esta clase corresponde a la tercera clase A y ya culminamos con lo que es todas las actividades del segundo lapso de la materia arte y patrimonio. Estamos ya pues en la semana número 8, ¿ok? Entonces ya con esta actividad damos por concluido el segundo lapso. En esta ocasión vamos a trabajar con lo que es un tema muy sencillo. Vamos a trabajar con lo que son las texturas, ¿verdad? Vamos a definir lo que es textura y vamos a ver las diferentes clases de textura. Por favor, presten mucha atención para que a la hora de realizar las actividades no se les quede ninguna por fuera. Generalmente están entregando una y la otra actividad no la dejan y cada actividad vale 10 y 10 y entonces si no completan el porcentaje en la primera actividad, entonces ya pierden automáticamente los 20 puntos. Entonces vamos a prestar mucha atención a la clase y a ver qué es lo que tienen que realizar para su evaluación, ¿ok? Como les dije, vamos a trabajar con la clase de hoy va a ser sobre la textura, ¿verdad? La textura como elemento de expresión plástica. Primero vamos a ver qué es la textura. Pues la textura no es nada más que esas características que presentan algunos objetos, todo lo que vemos, todo lo que nosotros tocamos, eso presentan ciertas características que le dan esa especialidad de textura, ¿verdad? Todo aquello que nosotros podemos percibir con el tacto, pero a nivel de lo que es como elemento de expresión plástica, lo vamos a entender de dos maneras, ¿verdad? Tenemos dos diferentes tipos de textura. Primero vamos a ver el video que nos habla de lo que son las texturas naturales y las texturas artificiales, todo aquello que nosotros podemos percibir de manera natural y lo que podemos percibir de manera artificial. Veamos el video para entender lo que es una textura natural y una textura artificial. ¿Qué es una textura? La textura es una característica que poseen todas las superficies de los objetos que nos rodean, como puede ser una silla, un árbol, una pared, hasta el pelo de mi mascota. Bueno, este no es un objeto, pero su pelo al tocarlo es tan suave. Esta propiedad es captada por el sentido del tacto y de la vista. Vamos entonces a ver el tema de esta semana, que son las texturas naturales y artificiales. Vamos a ver que según el origen de las texturas, estas pueden clasificarse en naturales o artificiales. Ya vimos la semana pasada que era una textura. Vimos que en nuestros ojos el sentido de la vista forma parte de identificar los tipos de texturas. Entonces tenemos acá dos tipos de texturas, que son la textura natural y la textura artificial. Vamos a empezar viendo la textura natural. Y la textura natural son las que poseen los seres de la naturaleza. Por ejemplo, la piel tersa de un niño, la suavidad del pelaje de un perro, la textura lisa de las hojas de un árbol o también los pétalos de una flor. Eso es entonces la textura natural. Es la que está en la naturaleza. Es muy sencilla de identificarla. Si ustedes están en algún lugar, observen si hay algo que posee textura natural.
Las plantas, nuestra piel, son parte de la textura natural, incluso la comida, las frutas, las verduras, contienen la textura natural. Veamos entonces la textura artificial. Estas son las que presentan los objetos fabricados por el ser humano. La textura artificial entonces es fabricada por el ser humano. Por ejemplo, la textura lisa de una pelota o la suavidad de la tela de un suéter. Entonces estos son los tipos de texturas que podemos nosotros observar. Textura natural y textura artificial. Recordemos que la textura natural es la que poseen los seres de la naturaleza. Y la textura artificial son las que presentan los objetos fabricados por el ser humano, como la pelota, la textura de una pelota o la suavidad de una tela de un suéter. Puede ser que hayan más objetos, una computadora, qué textura va a tener, una mesa, qué textura va a tener, que son objetos artificiales que nos van a presentar un tipo de textura. Muy bien, chicos, como pudimos observar en el video, pudimos entender lo que son las texturas naturales y las texturas artificiales, ¿verdad? Qué sencillo, esa textura natural que nos presenta la naturaleza, que podemos ver, ¿verdad? Como su nombre lo indica, en la naturaleza, son todas esas cosas que nosotros podemos percibir con el tacto, pero que se encuentran en la naturaleza, como podemos ver, ¿verdad? La textura de una hoja, esa suavidad de una hoja, como también podemos encontrar, ¿verdad? Lo áspero de una semilla, ¿verdad? O también esa suavidad de los pétalos de una flor. Entonces nos encontramos, ¿verdad?, con diferentes tipos de textura que nosotros podemos percibir a través de la naturaleza. Pero también existen las texturas, esas texturas artificiales, que son las creadas por el hombre, ¿verdad? Son todas esas texturas que son fabricadas por el hombre. Entre ellas pues, podemos tener, si tocamos un libro, pues percibimos esa suavidad de sus hojas, ¿verdad? Son texturas. Si tenemos en nuestro, percibimos la textura de las cosas hechas por los hombres, el plástico, pues una textura lisa, ¿verdad? Y así nos vamos a encontrar con diferentes tipos de texturas. Si tocamos una madera, una mesa de madera, pues también podemos sentirla, puede ser áspera o la podemos sentir suave. Entonces las telas, ¿verdad? En las telas nos encontramos diferentes tipos de texturas que son cosas confeccionadas por el hombre, pero que también presentan su textura. Entonces tenemos también primeramente esos tipos de texturas, como es la natural y la artificial. Ahora vamos a ver otra clasificación de estas texturas, ¿verdad? Como son las texturas, como son la textura visual y esa textura táctil, ¿verdad? Entonces vamos a ver el siguiente video que nos va a explicar lo que son estos tipos de texturas. Presten mucha atención. La clase de hoy vamos a aprender qué son las texturas táctiles, pero para eso primero tenemos que hablar sobre el sentido del tacto. El tacto es uno de nuestros 5 sentidos. ¿Sabes cuáles son los demás? No importa, hoy vamos a hablar sobre este. El sentido del tacto es el que nos permite saber cómo se sienten todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor y se encuentra en nuestra piel. La piel está llena de receptores que le mandan distintos mensajes a nuestro cerebro. Por ejemplo, le dicen cuando algo nos está doliendo, cuando algo está frío, cuando algo está caliente o cómo son las distintas texturas de los materiales que nos rodean. Las texturas táctiles, entonces, son todas aquellas que podemos sentir con la palma de nuestra mano o con el resto de la piel. Te voy a mostrar algunos ejemplos para que se entienda mejor. Un tipo de textura táctil, por ejemplo, es la del algodón, que es la suave.
Además, en la naturaleza y en distintos materiales encontramos también suavidad, por ejemplo, en el pelaje de algún animal, en las telas tipo polar e incluso también en el vidrio. Esta textura entonces es suave. Otro tipo de textura táctil es la rugosa, como por ejemplo la textura de esta esponja. De un lado es muy rugosa y del otro lado es un poquito menos, pero de igual manera presenta esta textura que es la rugosidad. Además podemos encontrar otros elementos rugosos como la corteza de los árboles o el acabado de algunas paredes. Seguramente viste esta textura por algún lado de San Martín. El tercer tipo de textura táctil que vamos a ver es el corrugado. Y es fácil identificarla porque suena así. En este caso está presente en este cartón que se llama justamente así, cartón corrugado, pero también podemos encontrarla en distintos elementos o materiales, como por ejemplo la chapa o también algunas baldosas o cerámicos. Otro tipo de textura táctil es también el granulado. Podemos encontrar un montón de elementos que tengan esta textura, como por ejemplo estos. En casa podemos encontrar un montón de elementos que tienen textura y además podemos fabricar distintas texturas nosotros mismos. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Todas las telas tienen texturas, ya sean más suaves o más rugosas. Encontramos textura táctil además en las puntillas y en las cintas tejidas. Algunos elementos naturales también nos dan textura táctil, como las hojas secas, la yerba o algunas harinas. Hay otras texturas táctiles que podemos crear nosotros con papel, por ejemplo, arrugándolo, haciendo bolitas o pegando un pedacito al lado del otro. Texturas visuales. Hoy vamos a hablar sobre otro de nuestros 5 sentidos. A ver si te das cuenta cuál es. Muy bien, la vista, porque visual tiene que ver justamente con este sentido, la vista. Las texturas visuales entonces solamente pueden percibirse con nuestros ojos. Si nuestros ojos están cerrados o si tenemos algún problema de visión, no podríamos distinguir si, por ejemplo, un papel tiene textura visual o si es realmente liso. Veamos mejor algunos ejemplos. El primer ejemplo va a ser esta mesa de madera. Cuando la vemos, nos da la sensación de que tuviese textura táctil, ¿no es cierto? Pero en realidad es lisa. Si yo jamás hubiese visto esta mesa antes, cerrara los ojos y la tocara con la mano, no sabría si realmente la mesa es así o así. Lo mismo pasa con esta mesa de granito. Da la sensación de que fuese granulada, pero en realidad también al tacto es lisa. Entonces, si yo cerrara los ojos y simplemente la tocara con la mano, no sabría si es así como la estamos viendo o así. Sobre las texturas visuales, entonces, podemos decir 3 cosas. Parecen texturas táctiles, pero no lo son. Al tocarlas son lisas, pero al mirarlas no son lisas. Y la tercera es que solo pueden percibirse con la vista. Ahora vamos a ver entonces cómo podemos nosotros crear nuestras propias texturas visuales. La primera técnica que vamos a ver hoy es la técnica del frottage. Para esta técnica necesitamos algún elemento que tenga textura táctil, tiene que ser bastante rígido, una hoja blanca o puede ser también de color, lo importante es que no sea muy gruesa y podemos asegurar esto con cinta de papel para que no se nos mueva. Necesitamos además un lápiz, puede ser negro o de algún color oscuro. Y lo que hacemos entonces es poniendo el lápiz de costado, no con la punta como hacemos para escribir, sino de esa manera no va a salir. Lo que tenemos que hacer es poniendo el lápiz de costado, vamos a pintar toda la superficie del papel. Y así de esta manera, aunque el papel sea liso y plano, en realidad lo que estamos creando es una textura visual. Voy a mostrarte ahora 3 ejemplos más. ¿Te acordás de este que salió en la clase pasada? Este nos viene perfecto para poder crear textura visual. Hacemos lo mismo, aseguramos el papel para que no se mueva y con el lápiz de costado pintamos toda la superficie del papel sin hacer demasiada fuerza.
Vamos con otro ejemplo más para que veas que podemos conseguir este efecto con muchos de los elementos que tenemos en casa. Te muestro el último que se me ocurrió a mí. Podemos usar hasta un rallador. Si vas a usar uno, te pido que por favor lo hagas con la supervisión de un adulto y con muchísimo cuidado. Es más, en este caso hasta te pueden ayudar. Estas son entonces las 4 texturas visuales que yo pude obtener con las texturas táctiles que encontré en casa. A ver qué se te ocurre a vos. La segunda manera es directamente dibujar las texturas visuales en una hoja o en un papel de color. Yo voy a usar un retazo de hoja blanca que me quedó de otra actividad y un marcador permanente. Como el marcador es permanente, voy a cubrir la mesa por si acaso. Vos podés usar cualquier tipo de marcador, puede ser un lápiz también. En este caso, lo que estoy haciendo es tratar de copiar una textura táctil, por ejemplo la granulada. Entonces dibujo como si fuesen muchas piedritas o muchos granitos de algún material uno al lado del otro. Y obtenemos así una nueva textura visual. Otra manera es usar los tipos de líneas que conocemos. Por ejemplo, ahora, ¿qué tipo de línea estoy usando? Muy bien, la línea ondulada. Podemos hacer entonces una línea debajo de la otra, no tienen por qué ser todas iguales y creamos otra textura visual. Lo mismo estoy haciendo en este ejemplo, pero usando solamente líneas rectas. Otra manera de crear textura visual es usando formas geométricas, pero siempre en cada textura visual va a ser la misma forma geométrica. Por ejemplo, en este caso, mi textura visual está hecha con triángulos. Podés usar cualquier forma geométrica e incluso las otras líneas que conocemos. Y así, con elementos diferentes y 2 técnicas distintas, obtuvimos 8 texturas visuales. Muy bien. Qué maravilloso entender todo esto, ¿verdad? Para nosotros después poder trabajar. Como vimos en el video, pudimos apreciar ese tipo de textura visual que es el que nosotros percibimos con nuestros ojos, que no lo tocamos, pero al verlo podemos sentir esa sensación de que es áspero, de que es liso, de que es corrugado. Entonces, a través de la vista nosotros podemos también percibir esos tipos de textura. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una textura visual, ¿verdad? Vemos diferentes tipos de marcas, una estructura que nos puede dar una visión de algo, ¿verdad? Entonces nosotros también podemos crear esos tipos de textura, ¿verdad? Podemos hacer un dibujo y colocarle diferentes punticos, colocarle rayas, y así nosotros podemos crear esos tipos de textura y trabajar hacer los dibujos más emocionantes, más llamativos, ¿ok? Entonces esos tipos de texturas visuales nos permiten trabajar y darle un mayor enfoque, una mayor creatividad a nuestros dibujos. Pero también existen esas texturas táctiles, que son las que nosotros percibimos a través del tacto, ¿verdad? A través de la vista nosotros podemos ver y decir, eso es corrugado, eso es liso, eso es suave. Pero también cuando tocamos alguna superficie, entonces allí estamos trabajando con una textura táctil, ¿verdad? Son aquellas que nosotros podemos ver y percibir a través del tacto, ¿verdad? Aquí tengo una telita, esta telita al parecer es lisa, pero cuando yo la toco es como corrugada. Entonces esto nos permite, ¿verdad? A través del tacto podemos nosotros percibir los diferentes tipos de textura, ¿verdad? Aquí sí tenemos una textura bastante lisa. Entonces también podemos percibir texturas corrugadas, ¿verdad? Cuando hacemos el sonido y percibimos que suena, ¿verdad? De repente no se ve muy bien, pero es una textura corrugada, ¿verdad? Entonces el tacto nos permite, ¿verdad?, sentir y saber qué tipo de textura estamos manejando. Ok, chicos, creo que la clase es bastante sencilla, bastante comprensible, entonces no veo por qué vamos a ponerle empeño para salir bien en esta actividad, ¿ok? Y recuperen los puntos que se han venido perdiendo. ¿Qué van a hacer ustedes? Muy sencillo, pues me van a entregar un informe escrito sobre lo que hemos visto en la clase. ¿Qué debe contener ese informe? ¿Qué es textura? Los tipos de textura, naturales, artificiales, y me van a hacer descripciones de las texturas visuales y las texturas táctiles. Van a hacer una explicación de esos tipos de textura, ¿ok? Un informe sencillo que va a tener una valoración de 15 puntos.
y aparte ustedes me van a hacer unos dibujos, ¿ok? Un dibujo, van a hacer 2 dibujos. Uno, ¿verdad? Ustedes van a agarrar, hacen un dibujo y en ese dibujo ustedes van a pegarle los diferentes tipos de textura. El primer dibujo consta de un dibujo con textura visual, es decir, ustedes van a dibujar, si yo dibujo esta mariposa, yo voy a colocar los diferentes tipos de textura visual, lo pueden hacer dibujado, ¿verdad? Le coloco puntos, le coloco rayas, ¿verdad? Le coloco diferentes tipos de texturas visuales que lo hagan ver llamativo. O también puedo recortar así diferentes tipos de texturas visuales, ¿verdad? Las recorto y voy rellenando el dibujo con ese tipo de texturas visuales de tal manera que mi dibujo se vea llamativo. Ese es el primer dibujo, un dibujo con texturas visuales. Y van a hacer un segundo dibujo que puede ser el mismo dibujo, no importa, ¿verdad? La misma mariposa la tomo, pero le voy a agregar diferentes tipos de textura táctiles, es decir, yo voy a buscar diferentes tipos de textura, corto un pedacito de una textura corrugada, la pego en una de las partes de la mariposa, puedo colocar hojitas, ¿verdad? Porque son texturas táctiles naturales, ¿verdad? Entonces la voy colocando y voy rellenando mi dibujo con diferentes tipos de textura, ¿ok? Entonces esa será el segundo dibujo que ustedes van a presentar. Uno con un dibujo con las diferentes texturas visuales y un segundo dibujo con las diferentes texturas táctiles, ¿verdad? Y no se les olvide también entregar el informe. Son 2 actividades que tienen, el informe y los dibujos. ¿Por qué trabajamos con dibujos? Recuerden que nuestra materia tiene que ver también con parte de desempeño artístico, ¿ok? Entonces vamos a darle ese realce también a la asignatura, que no todo puede ser teórico, ¿ok? Entonces aprovechen esta oportunidad de que el tema es sencillo para que puedan sacar esa máxima nota, ¿ok? ¿Esto cómo lo van a enviar? Ustedes lo van a enviar a través de la página web, ¿ok? Y si se les hace muy difícil, por favor envíenlo en físico, ¿ok? Si ven que se les envió el informe, pero no se les envió la parte de los dibujos, por favor, háganlo en físico y lo hacen llegar a la institución con cualquier amiguito, cualquiera de sus amiguitos que vaya a llevar esa actividad, pues ustedes pueden hacérsela llegar, la pueden hacer llegar a la institución los días martes y los días jueves, pero no pierdan la actividad, no manden las actividades incompletas, ¿ok? Entonces los espero que hayan salido bien y que puedan realizar esta actividad con el mayor de los éxitos, que tengan un feliz éxito y los espero pues ya será en el próximo lapso. Ya con esto pues culminamos la materia de arte y patrimonio en lo que es el segundo lapso, ¿ok? Entonces pendiente con las demás actividades y con lo que se viene, muy pendiente por el grupo con todas las actividades que se puedan desarrollar, ¿ok? Que tengan todos muchos éxitos y los esperamos en las próximas actividades.